Okay. Okay. Let me begin with a story that has nothing to do with what we're going to talk about. Déjame comenzar con una historia que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy. When my son was a little boy, Cuando mi hijo era un chiquitillo, when he would go to the bathroom, he would remove all of his clothing. cuando él tenía que ir al baño, se sacaba toda la ropa. And then he would very quickly put his clothing back on and run back off to his play, Y rápidamente se vestía con toda su ropa y se iba corriendo a jugar. which meant he frequently put his pants on backwards. Lo que significaba que varias veces se ponía los pantalones al revés. One day I came home from work and I saw my son running around the yard with his pants on backwards. Un día llegué del trabajo a la casa y vi a mi hijo corriendo con los pantalones al revés. And I kept saying to him, Isaac, your pants are on backwards. Y le seguí diciendo, Isaac, tus pantalones están al revés. Without stopping, he would say, no, they're not. Y sin parar, él me decía, no están. And he would keep on Y playing. seguía jugando. So finally, I had to grab him and stop him Así que por fin lo tuve que agarrar y lo tuve que parar. and make him look at his pants Y lo tuve que hacer que él viera sus pantalones. and tell him they're on Y backwards. le tuve que decir que estaban mal puestos. And then he would say, I don't care, Y él me decía, no me importa. and keep playing. Y seguía jugando. Now, the reason I'm telling you this story Ahora, la razón que te estoy contando esta historia is because when I put my pants on, I ask the question, are they on correctly? es porque cuando yo me pongo los pantalones, yo me hago la pregunta, ¿será que están bien puestos? That is not the question my son would ask. Esa no es la pregunta que mi hijo se hacía. All he cared about was, are they covering his body? Lo único que le importaba es que si sus pantalones le estaban cubriendo el cuerpo. Here's my point. Ahora, aquí está mi punto. The question you ask determines the outcome. La pregunta que tú haces determina lo que va a salir. If you ask the wrong question, you get the wrong outcome. Si tú haces la pregunta incorrecta, vas a recibir una conclusión incorrecta. For the next 3 days, a lot of my job is to get you to ask the right questions. Por los próximos 3 días, mi trabajo es de hacer que tú puedas hacer la pregunta correcta. The primary reason we do not understand the Word of God is because we usually ask it the wrong questions. La razón primordial que muchas veces no entendemos la palabra de Dios es porque estamos haciendo las preguntas incorrectas. Today we're looking at Genesis chapter 1, which is a text that causes a lot of controversy. Hoy vamos a estar viendo a Génesis capítulo 1, que es un texto que ha causado mucha controversia. And that controversy usually stems from asking the wrong questions. Y esas controversias salen muchas veces de hacer las preguntas incorrectas. We bring to that text modern questions about science or about the creation of the universe. Traemos a ese texto cosas como las ciencias o la creación del universo. Those are not the questions that the original audience would have been asking. Esas no eran las preguntas que los originales estarían haciendo cuando escucharon ese texto. So we want to begin today by looking at Genesis 1 from the point of view of its original audience. Así que hoy queremos comenzar viendo a Génesis capítulo 1 desde el punto de vista del público original. What questions did the ancient Hebrews bring to this story? ¿Cuáles fueron las preguntas que los antiguos hebreos trajeron a este capítulo? To do that, I want to begin by looking at the broader cultural context of Genesis 1. Para poder hacer eso, me gustaría ver el contexto cultural de lo que estaba pasando en panorama grande en capítulo 1. What did other creation myths in the ancient Near East seem like? ¿Cuáles eran las ideas de esa parte del mundo en ese tiempo? What did they teach about the origins of humanity and our purpose? ¿Qué es lo que ellos estaban enseñando acerca de nuestro origen y en nuestro propósito? Once we understand what the ancient Near Eastern culture said about the origins of humanity, we can begin to understand how Genesis 1 is so different. Una vez que entendemos las ideas de lo que el Medio Oriente y de ese tiempo antiguo enseñaba, vamos a poder entender el contexto en el cual se está escribiendo esto. So let me tell you a little bit about the ancient myth of creation from Babylon. Déjame darte el punto de vista del antiguo Babilonia, de la creación que ellos tenían. The Babylonian myth is very similar to many other pagan creation myths. Las ideas babilonias son muy similares a otras ideas paganas que habían en ese tiempo.
The Babylonians believed that the world came from a cosmic battle between the gods. Ellos creían que había una guerra cósmica entre los dioses. One god killed another and cut the god's body in half. Un dios mató al otro y cortó el cuerpo del otro dios a la mitad. One half of this carcass became the sky and the other half became the earth. Una parte de este cuerpo se hizo el cielo y la otra parte se hizo la tierra. So essentially the world is the junk pile of the gods. Esencialmente estaban diciendo que el mundo es como el lugar donde tira la basura a los dioses. A rotting corpse. Un cuerpo así muerto, And then podrido. the Babylonians said that humans came from the drops of blood from a slain god. Y la gente de Babilonia dijeron que los humanos vinieron de las gotas de sangre que salían de los dioses. And that our purpose was to be the servants of the gods. Y que nuestro propósito era de ser los siervos de los dioses. These pagan gods needed houses to live in, so humans would build them temples. Estos dioses paganos necesitaban casas donde podían vivir, así que los seres humanos les construían templos. These gods needed food to survive, so humans offered them sacrifices. Estos dioses necesitaban comida para sobrevivir, así que estos humanos les traían comida. And these gods would fight one another in battle, and humans were their slaves to help them in those battles. Y estos dioses se luchaban el uno al otro en batallas y los humanos les ayudaban en esas batallas. So from this Babylonian myth, you get an understanding of how ancient peoples thought about creation. Así que desde estas ideas de Babilonia, del antiguo Babilonia, uno puede agarrar la realidad de cómo pensaba la gente cuando salió esto. So when you read Genesis 1, Así que cuando lees Génesis 1, you would find it incredibly shocking because of how different it was from other creation myths. tú en ese tiempo lo encontrabas que era algo completamente diferente a las ideas que tenías en ese día. The overwhelming message of Genesis 1 is not that the world is a garbage heap from the gods. El mensaje primordial de Génesis capítulo 1 no es que el mundo es un lugar donde los dioses tiran su basura, But over and over, God says the world is good. pero una y otra vez Dios habla que el mundo es un lugar bueno. And the world did not come about because of a battle or a war, Y el mundo no vino a ser como es por razón de una guerra o una batalla, but from the creativity of God alone. pero vino por la creatividad de Dios solamente. So I want to look at Genesis chapter 1 Así que quiero que podamos leer en Génesis capítulo 1 in a little bit of detail and explain what is so unique about this y text. quiero que veamos un poquito en detalle para ver lo precioso que está en este texto. If you have your copy of the scriptures, please open it to Si Genesis tú 1. tienes tu copia de la escritura, por favor, ábranlo a Génesis capítulo 1. Genesis 1:1. Génesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth, En el principio creó Dios los cielos y la tierra and then he retired into full-time ministry. y después se jubiló a ministerio a tiempo completo. Obviously, that's not what the scriptures say, but Obviamente no está diciendo eso, it's what many of us believe. pero es lo que muchos de nosotros creemos. See, one of the problems we have is that we don't actually read the Bible. Uno de los problemas que tenemos es que la verdad es que no leemos la Biblia. I'm going to try to illustrate a few things on the screen. Quiero ilustrar un par de cosas aquí en las pantallas. I hope this works. Ojalá que esto funcione. Okay, there it is. Ahí So, está, ahí está. we all actually have two Bibles. La verdad es que todos nosotros tenemos dos Biblias. There is the actual Bible, Tenemos la Biblia real, actual, the actual Bible goes from Genesis 1 la Biblia real comienza en Génesis 1 to Revelation 22. hasta Apocalipsis capítulo 22. But then we each have a functional Bible. Pero también nosotros tenemos cada uno una Biblia funcional, la llamamos. And David Hamilton illustrated this earlier today. Y David Hamilton tocó un poquito de esto hoy. The functional Bible is the Bible that we actually read. La Biblia funcional es la Biblia que realmente leemos. The
the parts of the Bible that form our thinking about God and about faith. Las partes de la Biblia que forman nuestro entendimiento y lo que creemos de Dios y nuestra fe. Oh, excuse me. Our functional Bibles tend to go Nuestras Biblias funcionales tienen la tendencia de irse desde from Genesis 3 Génesis 3 to Revelation 20. hasta Apocalipsis capítulo 20. We tend to skip the 2 chapters at the beginning, Tenemos la tendencia de saltar los primeros 2 capítulos de Génesis and we skip the 2 chapters at the end. y como que saltamos los 2 capítulos del fin. And you know what Genesis 3 is. Y ustedes saben de qué se trata Génesis capítulo 3. It speaks of the fall of humanity and the entrance of evil into the world. Habla acerca de la caída de la humanidad y cuando entró la maldad al mundo. We often think of the biblical story as beginning with bad news. Muchas veces pensamos en la historia bíblica en la cual que comienza con malas noticias. Revelation 20 is the story of judgment, Apocalipsis 20 es la historia del juicio, which is also bad que news. también son malas noticias. So the popular story that we tell ourselves and others Así que la historia popular que nos contamos a nosotros mismos y a los demás is a bad news to bad news story. es una historia de malas noticias a malas noticias. The world is an evil, horrible place. El mundo es un lugar maldado y malo. God is coming to judge everyone in it. Dios va a venir a juzgar a todas las personas que viven aquí en la tierra. And if you don't watch out, you will be judged along with everything Y else. si tú no tienes cuidado, tú también vas a ser juzgado como todos los demás. A bad news to bad news story. De malas noticias a malas noticias. If that's the story you believe, Si esa es la historia que tú crees, it's going to lead you to ask the wrong questions. te va a llevar a hacer las preguntas equivocadas. How do I avoid hell? ¿Cómo me mantengo fuera del infierno? How do I go to heaven? ¿Cómo me puedo ir al cielo? How do I avoid judgment? ¿Cómo me puedo evitar del juicio? I know this may sound strange, but those are the wrong questions. Yo sé que tal vez eso suena raro para ti, pero esas son las preguntas equivocadas. Because the Bible is not a bad news to bad news story. Porque la Biblia no es una historia de malas a malas. The Bible is a good news to good news story. La Biblia es una historia de buenas a buenas. We forget that Genesis 1 begins with God and a good Y creation. nos olvidamos que Génesis capítulo 1 comienza con un Dios diciendo que su creación es buena. And we forget that God's concern is not merely what we limit to ministry, Y nos olvidamos que la preocupación de Dios no es solamente lo que limitamos al ministerio, but that He created all things and He cares about all things. pero que Él creó a todas las cosas y Él tiene preocupación y cuidado de todas las cosas. So what would have struck the Israelites when they read this story, Así que lo que les pegó fuerte a los israelitas cuando leyeron esta historia, and as they thought about the creation myths of all the peoples around y them, mientras pensaban en todas las ideas erróneas que tenían a su alrededor en las culturas que estaban, was how their story alone spoke of the world as a good ellos place. se dieron cuenta de que la historia que ellos tenían hablaba que el mundo era un lugar bueno. Here's the second thing Aquí hay una segunda cosa, that the Israelites would have immediately understood about this story. que los israelitas hubieran inmediatamente entendido de la historia. We get very confused by the 7-day structure of Genesis 1. Nosotros muchas veces nos confundimos de la estructura de Génesis capítulo 1. There has been much debate about whether we are to take these 7 days figuratively or literally. De los 7 días, perdón. Hay mucho debate acerca de cómo debemos tomar esos primeros 7 días, si son literales o son solo hablando de la creación. But the Israelites would have known exactly what the author intended with this 7-day structure. Pero los israelitas entendían claramente de lo que estaba hablando Dios cuando habló de 7 días y de ese tipo de estructura. Throughout the ancient world, it was customary A través del tiempo antiguo, esto era parte de su costumbre, for temples to be inaugurated in a 7-day ceremony. que los templos fueran inaugurados en una ceremonia de 7 días. Now, a temple took much longer than 7 days to actually build, Ahora, un templo tomaba mucho más tiempo que solo 7 días para construir, but for that temple to function as a temple required a 7-day inauguration process. pero
para que ese templo funcionara como un templo, necesitaba una inauguración de 7 días. And in fact, you see this in the Old Testament itself. Y esa realidad se ve en el Antiguo Testamento. In both Leviticus chapter 8 and 1 Kings chapter 8, En Levíticos capítulo 8 y Primera de Reyes capítulo 8, the Israelites employ a 7-day ceremony to begin worship at the tabernacle and at the temple. los israelitas inauguraron una ceremonia para comenzar la adoración en el tabernáculo de 7 días. So the author of Genesis 1 is communicating something very culturally relevant in this story. Así que el autor de Génesis capítulo 1 estaba compartiendo algo muy relevante para ellos en la historia. He is not making a claim about how God created the world. Él no estaba diciendo de cómo Dios había creado el mundo. He's describing why God created Él the estaba world. describiendo por qué Dios había creado el mundo. And what's so shocking is that the story is communicating that the world was created to be God's temple. Y lo que es tan asombroso es que el mundo fue creado para poder ser el templo de Dios. Now think about this compared to the pagan cultures around Israel. Ahora piénsalo conmigo cuando comparamos esto a las ideas paganas que estaban alrededor de Israel. The gods of all the other people lived in houses built by men. Los hombres de las alrededores de Israel, ellos vivían en casas hechas por hombres. But the God of Israel declares that no house built by a man can contain me. Los dioses de la gente alrededor vivían en casas hechas por hombres, pero el Dios de Israel estaba diciendo que no podían tener una casa donde él podía habitar. Isaiah 50, he says, "Heaven is my throne, Isaías 50 dice, los cielos son mi trono and the earth is my footstool. y la tierra es donde pongo mis pies. What is the house that you would build for me? ¿Cuál será la casa que ustedes construirán para mí? And what is the place of my ¿Y rest? cuál será el lugar para mi descanso? All these things my hands have made." Todas estas cosas mis manos han creado. I'm sorry, that's Isaiah 66. Perdón, eso está en Isaías 66. So immediately, Israel's God is superior to the gods of the cultures around them. Así que inmediatamente el Dios de los israelitas era superior a todos los otros dioses de la gente alrededor de ellos. The entire universe is his temple. Todo el universo entero es su templo. But the most interesting part is at the end of the 7 days, actually. Pero la parte más interesante es al fin de los 7 días. Bueno, el 6º día. You see, in a pagan temple ceremony, the final day was the most important. En la ceremonia de un templo pagano, el 7º día era el día más importante. Because on the last day, the image or the idol of the deity was brought into the temple. Porque en el último día la imagen de esta deidad se traía y se entraba y se ponía dentro del templo. And following this pattern in the Genesis account, we find on the last day of creation, Y siguiendo este patrón en el último día, nos damos cuenta en la historia de Génesis que en el último día God puts his image into his temple. vemos que Dios pone su imagen dentro del templo. But his image is not made from stone or wood. Pero su imagen no está hecha de madera o de piedra, His image is people, pero su imagen son las personas, living men and women. personas vivas, hombres y mujeres. Again, this separates the God of Israel from the pagan deities. Una vez más, esto separa al Dios de Israel de todos los otros dioses paganos. And it has significant Y implications tiene implicaciones muy significativas for how we understand our purpose in this world. de cómo entendemos nuestro propósito aquí en la tierra. In pagan civilizations, people were considered slaves of the gods. En civilizaciones paganas, las personas se consideraban como esclavos de los dioses. And there may be one person in the whole community who is considered an image of God. Y tal vez iba a haber una persona en toda la aldea o toda la población que se iba a considerar alguien en la imagen de Dios. That one person was the king Y esa persona era el rey or the pharaoh o el faraón who represented the gods. que representaba al Dios. And all the other people served the king Y todos los demás servían al rey as a slave to the king or a slave to the gods. como un esclavo del rey o un esclavo al Dios. But in Genesis 1, Pero en Génesis capítulo 1 it is declared that every person is created in the image of God. se dice que cada persona, todas las personas han sido creadas en la imagen de Dios.
This was a radical departure from what other cultures said. Esto era algo muy diferente, radicalmente diferente a lo que todos los demás estaban diciendo. And it is the basis on which we believe in the dignity of all human beings. Y es la base por la cual nosotros creemos en la dignidad de todos los seres humanos. Now, as we heard from Ruth earlier, much of our history is one of a struggle of power between different groups. Y como escuchamos de Ruth más temprano, mucho de lo que hemos visto es esa lucha de quién va a tener el poder de cultura a cultura. We are reminded of the conquistadors who came and conquered these lands, Nos recordó de los conquistadores que vinieron y conquistaron estas tierras, who enslaved indigenous peoples, que agarraron a la gente indígena y los hicieron esclavos, who exploited their que resources. explotaron todos los recursos de la gente. And we're reminded how those things still occur today, Y nos recordamos esta tarde de cómo esas cosas todavía están sucediendo. as the rich and powerful traffic the poor and oppressed. Mientras los ricos y los poderosos siguen tomando control de los pobres y los débiles. Almost all of human history is a story Casi toda la historia humana es un cuento, una historia of a few claiming power over the many. de los pocos que toman poder sobre los muchos. And yet the very opening chapter of our scriptures Y desde el comienzo del capítulo de nuestras escrituras, declare this to be a perversion of God's intended order. comienza a declarar que esa es una perversión del orden de Dios. This is why the story of the Exodus is so important to the Israelite culture. Esta es la razón por la cual la historia en Génesis es tan importante para la gente de Israel. It's the story of one Pharaoh claiming to represent the gods, Es la historia de un faraón clamando el representar a Dios being dethroned by slaves who represent the one true God. y a través de los esclavos perdió su trono y estos esclavos estaban representando el Dios verdadero. And this is why God grieves when his own people ask for a king. Y esta es la razón por la cual vemos que Dios se quebranta cuando su propia gente le piden por un rey. He was to be their king, Él quería ser su rey, but they said they wanted to be like the peoples around them. pero ellos dijeron que querían ser como la gente a su alrededor. And God warned them, if I give you a human king, Y Dios les dio una advertencia: si te doy un rey humano, he will rule over you and ultimately enslave you. Él gobernará sobre ustedes y al fin los hará esclavos. And we have seen that pattern throughout history. Y hemos visto ese patrón a través de la historia. Now, being an American, I find this text all the more important Ahora, siendo un americano, veo que este texto es aún más importante because the founding document of my country, the Declaration of Independence, porque el documento fundador de nuestra nación, la Declaración Declaración de Independencia, says that all men are created equal. dice que todos los hombres han sido creados iguales. And even though that phrase was written not by a Christian, Y aunque esa frase no fue escrita por un cristiano, he was echoing Genesis chapter 1. él era un eco de Génesis capítulo 1. Right here at the beginning, we see the formation of the modern world thousands of years ago. Aquí en el comienzo de la historia vemos la formación del mundo miles de años atrás. The belief that no human being is inherently less valuable than another. La creencia que no hay ningún ser humano que tiene menos valor que cualquier otro ser humano. Which then leads to the next question. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. What does it mean to be created in the image of God? ¿Qué significa el ser creado en la imagen de Dios? We heard again about this a little bit in the morning, También escuchamos un poquito acerca de esto en la mañana, but I want to explore it in more depth. pero yo quiero que lo exploremos un poquito más profundo. In verse 26, God says, "Let us make man in our image and after our likeness." En versículo 26 vemos que Dios dice: hagamos al hombre a nuestra semejanza And let them have dominion over the fish of the sea and over the birds of the air. y que ellos tengan dominio sobre los peces del mar y las aves del cielo. And then in verse 28, it says, God blessed them, and he said to them, be fruitful and multiply. Y en versículo 28 dice que Dios los bendijo y les dijo: multiplíquense, Fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea and the birds of the air. y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. For many centuries, theologians have debated what does it mean to be created in the image of God. Por muchos siglos los teólogos han
debatado qué significa el ser creado en la imagen de Dios. But I think the best explanation is actually revealed right in the text. Pero creo que la mejor respuesta a esa pregunta está revelada en el texto. God says, let us make man in our image, let him have dominion over the earth. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y que él tenga dominio sobre la tierra. At least in English, dominion means to rule. Por lo menos en inglés, el tener dominio sobre algo significa el gobernar. Of all of God's creatures, we are the ones who have been given the power to rule over the earth. De todas las criaturas de Dios, nosotros hemos sido los que él ha llamado a dominar y tener gobernancia sobre las cosas que él ha creado. And in that capacity, we are like God who rules over all things. Y en esa capacidad nosotros somos como Dios, en el que gobierna sobre todas las cosas. So, to be God's image bearers, to be his representatives, El poder ser los representantes de Dios means we rule over the earth on his behalf. significa que nosotros gobernamos sobre la tierra por él. So, let me back up and again highlight the differences between pagan creation myths and Genesis 1. Déjame retroceder un poquito y que veamos algunas de las ideas paganas y a comparación de lo que estamos viendo en Génesis capítulo 1. Pagans say that the creation is ultimately bad. Los paganos decían que la creación era algo malvado. Genesis says creation is good. Génesis dice que la creación fue algo bueno. Pagans say that people are to be slaves of the gods. Los paganos dicen que las personas deben ser esclavos de los dioses. And only one person is created in the God's image, and that is the king. Y solo una persona ha sido creada en la imagen del Dios y ese sería el rey. Genesis says all people are created in the image of God. Génesis dice que todas las personas han sido creadas en la imagen de Dios. And this is really important. Don't miss this point. Y esto es muy importante, no se pierdan este punto. Genesis says we were not created to serve God. Génesis dice que no fuimos creados para servir a Dios. We were created to represent him. Nosotros fuimos creados para representarlo. Remember, the God of Genesis 1 does not need us to build him a temple. Acuérdense que el Dios de Génesis capítulo 1 no nos necesita para que le podamos construir un templo. And he does not need our sacrifices for food. Y Él no necesita nuestros sacrificios para comer. Psalm 50 says this, Salmos capítulo 50 dice esto. I will not accept a bull from your house or goats from your folds. You go ahead now. For every beast of the forest is mine, the cattle on 1,000 hills. I know all the birds of the hills and all that moves in the field is mine. If I were hungry, I would not tell you, for the world and its fullness are mine. Starting in verse 10. Versículo capítulo 50, versículo 10. Porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1,000 colinas. So, the God of Genesis 1 does not need us, Así que el Dios de Génesis capítulo 1 no nos necesita, unlike the pagan gods como los dioses paganos, who needed people as que their servants. necesitaban a la gente como sus siervos. Instead, we have been raised and have the dignity of being God's En representatives. vez nosotros hemos sido levantados y tenemos la dignidad de poder ser los representantes de Dios. Now, the reason I share all of this up front Ahora, la razón que te estoy compartiendo esto desde el principio, is because I believe a lot of Christianity, porque yo creo que mucho del cristianismo, including a lot of evangelical Christianity, incluyendo mucho del cristianismo evangélico and definitely a lot of American evangelical y Christianity, definitivamente mucho del cristianismo de los Estados Unidos, is actually pagan. es un cristianismo pagano. A lot of popular Christianity says you exist to serve God. Muchas ideas del cristianismo popular dicen que tú existes para servir a Dios. And he needs you to accomplish things in this world on his behalf. Y Él te necesita para cumplir cosas aquí en la tierra por Él. A lot of popular Christianity says this world is a bad place. Muchas de las ideas cristianas populares dicen que este mundo es un lugar malvado. And ultimately, God does not care about the world. Y últimamente a Dios no le importa al mundo. And that one day he will destroy it. Y que un día Él la destruirá.
And a lot of popular Christianity says that not all people really matter. Y mucho del cristianismo popular dice que realmente no todas las personas tienen esa importancia para Dios. But only those few people who are doing the really important work. Pero solo aquellas personas que están haciendo el trabajo muy importante para Dios. We may not elevate a king, Tal vez no estamos elevando a un rey, but in a lot of our Christian communities we elevate the pastor. pero en muchas de nuestras comunidades cristianas Or the elevamos missionary. al pastor o al misionero, The minister, el ministro, the clergy. el que está trabajando en la iglesia. And we tell everyone else, Y le decimos a todos los demás, your work doesn't really matter. tu trabajo realmente no importa. We have adopted these tendencies because our sinful nature is no different than the pagans. Hemos adoptado estas tendencias porque realmente nuestras formas pecaminosas no son muy diferentes a estas ideas paganas. When you look at the way we actually construct our Christian communities, Cuando vemos realmente la forma en la cual construimos nuestras comunidades cristianas, and when you look at the injustice that is present in many Christian cultures, y cuando ves las injusticias que están presentes en medio de estas culturas cristianas, I think it is clear that we are in active defiance of Genesis 1. yo creo que es muy claro que estamos en contra de las cosas que se están diciendo en Génesis capítulo 1. I'm going to pause there Yo quiero tomar una pausa ahí and give you a few minutes at your tables y quiero que ustedes pasen unos momentos ahí en sus mesas to discuss those ideas. para hablar acerca de estas ideas. How do we deny the dignity of all people? How do we deny the dignity of all people? ¿Cómo no estamos dándole la dignidad a todas las personas que merecen? How do we deny the goodness of the world? ¿Cómo les negamos esa dignidad a toda la gente? Ajá. In unintentional ways. En formas no intencionales. So 5 minutes 5 at your minutos tables. en sus mesas. Okay, remember, if you have questions for me, you can put them on the app. No se olviden que si tienen preguntas para mí, pueden poner eso en la aplicación de la Universidad de las Naciones y mañana vamos a poder. But I can already anticipate one question. Pero ya puedo anticipar una pregunta. Do we need to do this? Vamos a hacer esto. But Skye, doesn't Paul call himself a servant of Jesus Pero Christ? Skye, ¿no es que Pablo se llama un siervo de Jesucristo? Yes, he does. Sí lo hace. There's nothing wrong with being called a servant. No hay nada malo con el llamarse un siervo. But as we heard earlier this morning from John 15, Pero cuando estábamos escuchando esta mañana de Juan 15:15, Jesus himself says to his disciples, I will no longer call you my servants. Jesús él mismo le dice esto a sus discípulos, que ya no los llamaré mis siervos. You are my friends. Ustedes son mis amigos. Because a servant does not know his master's Porque un business. siervo no entiende el negocio de su But I have maestro. told you everything my Father has told Pero me. yo les he compartido todo lo que mi Padre me ha compartido conmigo. And when he commissions them in Acts chapter 1, Y cuando en Hechos capítulo 1 Él los comisiona y los manda, he does not send them into the earth to be his servants, Él no los manda al mundo para que ellos sean sus siervos, but to be his pero witnesses, que ellos sean su testigo, his sus representatives. representantes. The difference between a representative and a servant La diferencia entre un representante y un siervo, is a representative, like a friend, knows his master's business. que un representante como un amigo entiende el negocio de su maestro. Remember, when they came to Jesus asking to see the Father, Acuérdense que cuando llegaron y le pidieron a Jesús cómo conocieran al Padre, he said to them, if you have seen me, you have seen the Father. Él les dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Likewise, in Genesis 1, God wants all of creation, Igual que en Génesis capítulo 1, Dios quiere que toda su creación, when they ask, what is our Creator like? cuando la gente pregunte cómo es su creador, He wants to point to us Él quiere apuntar a and nosotros say, look at them. y decir, míralos a ellos. They represent me. Ellos me representan a mí. So it's not wrong to be a servant, per Así que no se, es algo equivocado el ser un siervo, por decir,
But in the pagan understanding, a servant was necessary because the master lacked some ability. Pero en las ideas paganas de ese tiempo, un siervo era algo necesario porque el Dios pagano necesitaba algo, le faltaba algo. The gods needed servants to accomplish their tasks for them. Los dioses necesitaban a siervos que cumplieran los trabajos para ellos. We believe in a God that does not need us Nosotros creemos en un Dios que no nos necesita to accomplish anything, para poder cumplir algo. but instead in his grace has chosen us Pero en vez, a través de su gracia, nos ha escogido for mysteries I cannot fully para understand misterios que ni siquiera yo puedo entender, to represent him. para que nosotros los representemos. That is it challenges our sense of value at times. Eso reta nuestro sentir del valor que tenemos. Because especially as ministers, we want to believe that we matter because of what we do. Porque especialmente como ministros queremos tener el entendimiento que lo que hacemos nosotros vale la pena y tenemos el valor por lo que hacemos. And to be really honest, sometimes we want to believe that we matter more than other people because of what we do. Y para ser muy honesto, a veces queremos sentir que tenemos más valor por las cosas que estamos haciendo como We'll talk about ministros. this in greater depth on Thursday, Vamos a hablar acerca de esto un poquito más profundo el jueves. so I don't want to go too far into Sí, it. no quiero meterme mucho a eso ahora. But I do want to tell you one thing that a friend of mine says regularly. Pero sí quiero decirles algo que un amigo mío me dice muchas veces. And those of you who've heard me teach before have probably heard Y this. aquellos de ustedes que me han escuchado enseñar tal vez han escuchado esto. But he likes to tell me that in the Old Testament, it was a miracle when God spoke through an ass. Pero él me dice que en el Antiguo Testamento fue un milagro cuando Dios habló acerca de a través de una mula. But now he does it every Sunday. Pero ahora lo hace cada domingo. No traduce tan chistoso. It doesn't translate so well. Donkey. Yeah. Anyway, the point is, God can use anyone Lo or que estoy tratando de anything decir es que Dios puede usar a cualquiera o a cualquier cosa para decir algo, to accomplish his purposes. para cumplir sus propósitos. He does not need us. Él no nos necesita. And if your sense of identity and worth comes from the idea that he needs you, Y si tu sentir de valor o de identidad viene a través de la idea que Él te necesita, then your view of yourself is much too high, entonces la perspectiva de ti mismo es demasiado alta and your view of God is much too small. y tu perspectiva de quién es Dios es demasiado baja. Any God that needs you Cualquier Dios que te necesita a ti is no God worthy of your worship. no es un Dios que es digno de tu adoración. Okay, so let's talk about more good news. Hablemos acerca de más buenas noticias. I want to get into more depth of what it actually means to rule or to represent God. Quiero meterme un poquito más a lo que significa el gobernar o representar a Dios. I already began to touch on verse 28. Ya empecé a tocar un poquito acerca del versículo 28 de Génesis. Let me read that verse for you again. Déjame leer ese versículo en capítulo 1, versículo 28. God blessed them, and he said to them, "Be fruitful and multiply." Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos. Fill the earth and subdue it, Llenad la tierra y sojuzgadla. and have dominion over every living thing that moves on the earth. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo el ser viviente que se mueve sobre la tierra. This passage is important, and it has a title that theologians have given it. Este pasaje es muy importante y tiene un título que los teólogos le dieron a esta parte. They refer to these verses as the cultural mandate. Refieren a estos versículos con el mandado cultural. Now, normally when we hear "be fruitful and multiply," we think about having children. Usualmente cuando escuchamos la frase sed frutíferos y multiplíquense, pensamos en el tener hijos. And that certainly is part of the meaning. Y ciertamente esa es parte del significado de esa frase. But it goes much further than that. Pero va más allá de esa idea. So I'm going to read a quote from theologian Nancy Percy. Así que quiero leer una frase que una teóloga que se llama Nancy Percy que dijo, This is from her book Total Truth. este viene de su libro Total Truth,
And she explains what the cultural mandate means. Y ella explica lo que este mandato cultural significa. The first phrase, be fruitful and multiply, means to develop the social world. La primera frase de ser fructíferos y multiplicarse significa desarrollar el mundo social, Build families, churches, el schools, construir familias, escuelas, iglesias, cities, governments, laws. ciudades, gobiernos, leyes. The second phrase, subdue the earth, La segunda frase, gobernar el mundo, la tierra, means to harness the natural world. significa el tomar control del mundo natural. Plant crops, build bridges, design computers, El plantar, el construir puentes, el diseñar computadoras, and compose music. el crear música. This passage is sometimes called the cultural mandate Este pasaje muchas veces se ha llamado el mandato cultural because it tells us that our original purpose was to create cultures, porque nos dice que nuestro propósito original es de crear culturas, to build civilizations el crear, construir civilizaciones and nothing less. y nada menos. God made us to make things. Dios nos creó para que nosotros creáramos cosas. The best definition of culture I have ever heard La mejor definición de cultura que yo he escuchado is very simple. es muy simple. Culture is what people make out of the world. Cultura es lo que la gente hace del mundo. It's language and art. Es idiomas y arte, It's government and son literature. gobiernos y literatura. It's everything that we experience in civilization. Es todo lo que experimentamos en la civilización. That's what the man and woman were tasked with doing. Eso fue la obra que se les dio al hombre y a la mujer. Make more people who will make more stuff. Hagan más gente que van a crear más cosas. And as you build civilization, Y mientras construyen civilizaciones, you will reveal what God is like. van a revelar cómo y quién es Dios. Here's another way of saying it. Esta es una forma diferente de decirlo. God created people to work. Dios creó a personas para trabajar. A lot of us think of work as merely a consequence of the fall in Genesis 3. Muchos de nosotros pensamos en la idea de trabajo como una consecuencia de lo que salió de Génesis capítulo 3. But properly understood, work actually predates sin. Pero el entenderlo en una forma correcta, la idea de trabajo comenzó antes del pecado. It was part of God's original good creation. Fue parte de la creación original de Dios. Just like marriage in Genesis 2 predates the entrance of sin. Igual que el matrimonio en Génesis capítulo 2 vino antes del pecado. Marriage was part of God's good creation before evil, El matrimonio también fue parte de la creación buena de Dios and so was work. y también fue el trabajo. Now, let me challenge you again. Ahora déjame retarte una vez más. At least in the United States, Por lo menos en los Estados Unidos and in the church in the United States, y en la iglesia de los Estados Unidos, we organize our churches largely around households. nosotros organizamos nuestras iglesias muchas veces alrededor de hogares. What I mean by that is we have ministries to teach little children Lo que quiero decir cuando digo eso es que tenemos ministerios para los chiquititos and then older children y tenemos ministerios para los chicos and más then grandes teenagers, y también los adolescentes and then young adults y después los adultos and jóvenes then couples when they get married. y después para los que se And casan we tend to teach men how to be good husbands and fathers. y tratamos de enseñar a los hombres cómo ser buenos padres y esposos. We teach women how to be good wives and mothers. Les enseñamos a las mujeres cómo ser buenas madres y esposas. And this entire structure Y toda esta estructura assumes that the primary venue of our faith asume que la venida primordial de nuestra fe is the household. es el hogar. And that is legitimate. Paul even talks about the household in many of his letters. Y eso tiene sentido y es verdad. Pablo muchas veces tocó ese tema en sus cartas. But here's what I want to challenge. Pero esto es lo que quiero yo hablarte y decirte y retarte. Two things. Dos cosas. Number one, Número uno, most of us will spend more of our lives at work than we will at home. la mayoría de nosotros vamos a pasar más tiempo en el trabajo que en nuestros hogares. And number two, Y número dos,
When you read Genesis properly, Cuando tú lees el libro de Génesis en una forma correcta, we discover that marriage was actually created to help us with our work. descubrimos que el matrimonio fue diseñado y creado para ayudarnos con nuestro trabajo. Work was not created to facilitate our marriages. El trabajo no fue creado para facilitar nuestros matrimonios. The modern idea is that I go to work to earn money to support my family. La idea moderna es que yo voy a trabajar para ganar plata para apoyar a mi familia. The message of Genesis, however, El mensaje de Génesis, en otra parte, is that we have families es que tenemos familias so that we are equipped to do in the world what God has called us to do. para ser equipados para hacer en el mundo lo que Dios nos ha llamado a hacer. In Genesis 2, God tells the man that it's not good to be alone En Génesis 2, Dios le dice al hombre que no es bueno el estar solo, because he cannot fulfill the cultural mandate without help. porque él no puede completar el mandato cultural sin ayuda. Not only does he need a wife in order to fill the earth, No solo necesita una esposa para poder multiplicarse y llenar el mundo, but it's only in community Pero- that we accomplish the cultural mandate we've been given. pero solo se puede hacer en comunidad que podemos cumplir ese mandato cultural que Dios nos ha dado. And to give you a little preview of what we'll talk about tomorrow, Y para darte un vistazo de lo que vamos a tocar mañana, in the future, en el futuro marriage will end, el matrimonio parará, but our cultural mandate never will. pero nuestro mandato cultural jamás parará. So why are we building our ministries entirely around the assumption of marriage and household, Así que ¿por qué estamos construyendo nuestros ministerios completamente alrededor de la idea del hogar y nuestros matrimonios? but then completely ignore the vocations of people, Pero estamos completamente ignorando las vocaciones de las personas. or fail to recognize their work in the world O estamos fracasando en el reconocer que el trabajo que ellos hacen en el mundo as part of God's good design for them? es parte del buen diseño de Dios para ellos. Again, this is part of our functional Bible versus our actual Bible. Ahora esto es parte de nuestra Biblia funcional y nuestra Biblia original, actual. Okay. So let's go deeper then into this cultural mandate. Let's jump to Genesis chapter 2. Metámonos un poquito más profundo a Génesis capítulo 2 en este mandato cultural. As David shared this morning very well, Como David compartió esta mañana en una forma muy linda, the story in chapter 2 gives us a closer look at God's creation of humanity from chapter 1. la historia en capítulo 2 nos da más detalle de lo que comenzó en el capítulo 1. But I really want to focus on where he puts humanity in Genesis 2. Pero quiero enfocarme más en dónde puso Dios a la humanidad en el capítulo 2. We're told in chapter 2, verse 8, En capítulo 2, versículo 8 nos dice, that the Lord God planted a garden in the east, dice que el Señor plantó un huerto en el este and there he put the man whom he had formed. y ahí puso al hombre en la cual formó. And out of the ground the Lord God made to spring up every tree that is pleasant to the sight and good for food. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo algo agradable a la vista y bueno para comer. Okay, let's go back to the drawing for a moment. Que regresemos un poquito a los dibujitos. So we have the earth. Así que tenemos la tierra. And in Genesis 1, we're told that the earth was formless and void. En Génesis capítulo 1 nos dijo que el mundo, la tierra estaba vacía y sin orden. It was dark and it was chaotic and it was an ocean, an abyss. Era un océano, había caos, estaba oscuro el lugar. The ancient Israelites believed that water, the ocean, was a realm of chaos and even evil. Los antiguos israelitas creían que el océano representaba algo oscuro y caótico y malvado. And out of this chaos, their God began to bring order. Y de este caos, su Dios comenzó a traer orden. He separated sky from sea, Separó al cielo de la tierra, the dry ground from the waters, la parte seca, la tierra seca de las aguas, the day from the night. el día de la noche. He's bringing order out of Él chaos. comenzó a traer orden del caos. But in Genesis 2, we're told that he takes one special part of the world
Pero en capítulo 2 nos dice que Él tomó una parte muy especial del mundo and he makes it a garden. y lo hace un huerto. Now, a garden is an interesting description. Ahora, un huerto es una descripción muy interesante. There are many parts of the earth which are full of life. Hay muchas partes de la tierra que están llenas de vida. There are jungles and there are Hay forests. junglas y hay árboles, sí. But a garden is different. Pero un huerto es algo diferente. The key difference is that a garden has intentionality. La parte muy importante es que un huerto tiene una intencionalidad muy específica. A garden has order. Tiene orden. Things don't grow randomly. Las cosas no solo crecen por todos lados, They grow according to someone's intention. crecen en acuerdo a la intención de la persona que lo plantó. So that's the first quality we need to remember. Esta es la primera cualidad que necesitamos recordarnos, Order. el orden. But then there's this verse that early Hebrew scholars focused on, verse 9. También tenemos al versículo en el cual muchos estudiantes de la Biblia en el tiempo antiguo se enfocaban en este versículo. Out of the ground in the garden, God made every tree that is pleasant to the sight and good for food. Y Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. These early Hebrew scholars saw two other qualities in this verse. Estos estudiantes de la Biblia en el tiempo antiguo vieron dos cualidades en este versículo. First, it says that beauty was critical. Primero vieron que la belleza fue algo muy importante. Notice that the beauty of the trees is listed before their usefulness for food. Se puede notar que la belleza del árbol fue mencionada antes que la parte útil del árbol. In the Hebrew language, order is very, very important, meaning the sequence of words. En el idioma hebreo, el orden o la secuencia de las palabras fue algo muy importante. And the fact that beauty is listed here ahead of usefulness was stunning to these Y Hebrew scholars. el hecho que la belleza del árbol fue mencionada antes que la parte útil del árbol fue algo muy importante para esos estudiantes de la Biblia. It communicated that beauty is an essential component for human flourishing. Comunicó que la belleza es una parte muy importante en el desarrollo humano. And then, of course, we're told that every tree that is good to eat is put in the garden. Y obviamente se dice también cada árbol que era bueno para comer se puso en el huerto. This speaks to the garden as a place of abundant resources. Esto habla acerca del huerto como un lugar de abundancia, de recursos abundantes. See if I can actually write this. Voy a tratar de escribir eso aquí. So they have these three qualities: order, beauty, and Así abundance. que vemos estas tres cualidades importantes: el orden, la belleza y la abundancia. Earlier we heard about the concept of shalom. Hoy también tocamos acerca del concepto de shalom. These are the essential qualities of shalom. Estas son las cualidades esenciales del shalom. Shalom in English is often translated as peace. Shalom en inglés muchas veces se traduce como paz. I'm not sure exactly how that works in Spanish. Yo no sé cómo se traduce al español, pero en el inglés. It's actually not a very good Pero translation. realmente esa no es una buena traducción. Shalom is more than just not experiencing violence. Shalom es más que el solo no experimentar violencia. Shalom in the Hebrew mindset means to have everything you need to flourish. Shalom en la mentalidad hebrea era el tener todo, say that again, era It's having everything you need to el flourish. tener todo lo que necesitas para poder florecer. And early Hebrew scholars looked at these three qualities as the essence of shalom. Y los estudiantes de la Biblia en el tiempo antiguo vieron estas tres cualidades como partes esenciales de la palabra shalom. But notice that it's only one small part of the earth that's described this way. Pero pueden notar que es solo una parte pequeña de la tierra que se describe de esta forma. And even in the garden, not everything is complete. Y aún en el huerto no todo ha sido completado. I won't get into the details, but in chapter 2, we find fascinating details that are often overlooked. No me voy a meter en mucho detalle, pero en el capítulo 2 se ven muchas cosas bellas y detallosas que muchas veces la gente no se dan cuenta que están ahí.
For example, we're told that there's gold in the ground, Por ejemplo, nos dice que hay oro en la corona, that there are precious stones que hay that piedras preciosas are hidden in the que earth. están escondidas en la tierra. Why are these details there? ¿Por qué será que están poniendo esos detalles ahí? It implies that there are natural resources that have yet to be exposed, Implica que hay recursos naturales que todavía no se han encontrado and that God's representatives y que los representantes de Dios are going to continue his creative work, van a continuar ese trabajo creativo starting in. comenzando en el huerto. Now, when I was a boy growing up in the church, Ahora, cuando yo era un chico creciendo en la iglesia, I always thought of Eden as a zoo, yo siempre pensaba en el huerto de Edén como un zoológico, where God put his human creatures donde puso Dios ahí sus criaturas and just expected them to play there. y él esperaba que ellos jugaran ahí en el zoológico. But they misbehaved, Pero se portaron mal, so he kicked them out. así que él los sacó del huerto. That is a misreading of Genesis. Esa es una mala forma de ver lo que dice Génesis. God always intended for humanity to leave the garden. Dios siempre tuvo en su intención de sus hijos de poder salirse del huerto. Remember the cultural mandate. Recuérdense de ese mandato cultural. Fill the earth and have dominion over it. Llenen la tierra y tomen dominio de toda aquella. Make civilizations. Hagan civilizaciones. Make cultures. Crean culturas. The proper way to understand Eden La forma correcta de poder entender a Edén is not as a zoo, no es como un zoológico, but it's the beginning, it's the go space on the game board. pero es el comienzo, ese espacio de ir en esa tabla, ese juego de tabla. The Lord says to the man and the woman, take the order, beauty, and abundance of Eden El Señor les dice al hombre y la mujer, and Tomen- expand it to cover the whole earth. tomen el orden, la belleza y la abundancia de Edén y llévenselo y multipliquen eso que cubra toda la tierra. I've gotten things started for you, but now you run with it. He comenzado las cosas para ustedes, pero ahora ustedes agarran esto y corran y háganlo. I've given you the raw materials. Les he dado la materia cruda. I've put my life in you. Yo he puesto mi vida en ustedes. I have given you my image, Les he dado mi imagen and I have blessed y you. les he bendecido. And now with you, let's make something out of this Estoy con world. ustedes ahora, vamos y hagamos algo de este mundo. In a word, I want you to rule this world on my behalf. En una forma está diciendo, quiero que gobiernen a este mundo por mí. So we were always supposed to leave the garden. Así que siempre estaba la idea de que nosotros íbamos a tener que salir del huerto. The tragedy of Genesis 3 is not that Adam and Eve left the garden. La tragedia de Génesis capítulo 3 no es que Adán y Eva se tuvieron que salir del huerto, The tragedy is two other things. pero la tragedia son dos otras cosas. First is that they left the garden without the presence of God Primero es que se salieron del huerto sin la presencia de Dios, because they wanted to rule the earth without him rather than with him. porque ellos querían gobernar al mundo sin Él en vez de hacerlo con Él. And secondly, the tragedy was that they were not allowed back in. Y la segunda cosa es que ellos no pudieron regresar al huerto. They were not given access to the tree of life. No se les dieron acceso al árbol de vida. Despite that, look at what we've done with this world. Pero fuera de eso, miren a lo que hemos hecho con este mundo. We still bear the image of God. Todavía tenemos la imagen de Dios. We still have an impulse to create civilizations. Tenemos ese impulso a crear civilizaciones. But they are a strange mix Pero es una mezcla extraña of amazing glories de glorias asombrosas and horrible evil. y maldades increíbles. You see this even in Genesis. Se ve esto aún en el libro de Génesis. People expand and civilizations grow, but they're also full of murder and hate. Personas que están expandiendo civilizaciones, pero también esos lugares están llenos de violencia y odio. You see the people of Babel build a great tower Se ve la gente de Babel que construyeron una gran torre with amazing unity and ingenuity. con una unidad increíble y una ingenuidad increíble. But we're told that they did it to make their name great.
pero se nos dice que ellos lo hicieron para hacer de su nombre algo grandísimo. It was done in arrogance against God rather than with him. Se hizo en una arrogancia en contra de Dios, en vez de haberlo hecho con Dios. But this makes you ask the question, what did God intend for the world to become? Pero esto te hace hacer la pregunta, ¿qué es lo que Dios tenía como su idea de lo que nosotros íbamos a hacer en este mundo? It was never God's intention for this world to remain a mere garden. Nunca fue la intención de Dios que este mundo se quedara solo con un huerto. Eden was just the beginning. Edén solo era el comienzo. But in Genesis 3, let me clear this. Pero en Génesis 3, We see that the man and the woman are kicked out of the garden and they're sent into the wilderness. vemos que el hombre y la mujer los saca Dios del huerto y los manda al desierto. And the wilderness for the ancient peoples was the opposite of the garden. Y el desierto para la gente de los tiempos antiguos era lo opuesto de un huerto. Remember, the garden was a place of order, the wilderness is a place of chaos. Acuérdense que el huerto era un lugar de orden, el desierto era un lugar de caos. The garden was a place of beauty, El huerto era un lugar de belleza, the wilderness is a place of el ugliness. desierto era un lugar de fealdad. The garden was a place of abundance, El huerto era un lugar de abundancia and the wilderness is a place of scarcity. y el desierto era un lugar donde no iban a tener los recursos. Now, as modern 21st century people, Ahora, como gente moderna del siglo XXI, most of us have been formed to think of the wilderness or nature as a wonderful place. muchos de nosotros hemos sido creados pensando en la naturaleza o el desierto como un lugar maravilloso. We want to take vacations out in the wilderness. Queremos ir a la naturaleza y tomar vacaciones ahí en esos lugares. That is not how ancient people thought. Eso no es la forma en la cual esta gente de la antigüedad pensaban. The wilderness was a place to be avoided. Ese lugar era la naturaleza o el desierto era un lugar donde la gente no quería ir. So when you step back and read Genesis 1, 2, and 3, Así que cuando tú te tomas un paso para atrás y ves a Génesis 2 y 3 from the point of view of an ancient civilization, desde el punto de vista de una civilización antigua, you have what amounts to a very satisfying explanation for why the world is the way it is. tú tienes una explicación que te satisface por qué el mundo es o está en la forma que está. It gives an explanation as to why we do see wonderful, beautiful things in our world. Te explica por qué vemos cosas bellas e increíbles en nuestro mundo. It explains why we see moments of order and beauty and Te abundance. explica por qué vemos esos momentos de orden y belleza y abundancia. But it also explains why we see so much horrible evil in our world. Pero también te explica por qué vemos la maldad que se ve y las cosas horribles que se experimentan en este mundo. It describes the world as a wilderness with scarcity, ugliness, and Describe al chaos. mundo como un desierto donde hay caos, hay desorden y no hay abundancia. And we, people, all people, not just Christians, Y nosotros, no solo los cristianos, pero todas las personas acá, still have the echo of Eden in our souls. todavía tenemos el eco de Edén en nuestra alma. And the cultural mandate for which we were created still drives us. Y ese mandato cultural en la cual fuimos creados para ser, todavía nos guía. We have an impulse to take the chaos and make it into order. Tenemos el impulso de tomar el caos y hacerlo y ordenarlo. We want to take ugly things and make them beautiful. Queremos tomar cosas feas y destruidas y hacerlas bellas. And where there is a scarcity, we want to create abundance. Y donde no hay abundancia, queremos crear abundancia. But because our relationship with our Creator has been broken, Pero por razón que nuestra relación con nuestro Creador ha sido quebrantada, because we have rebelled against Him por razón que nosotros nos hemos rebelado en contra de Él and decided that we want to rule without Him, y hemos tomado la decisión que queremos gobernar sin Él, all of our attempts at making this world a better place todas las formas que tratamos de hacer que este mundo se haga un mejor lugar are frustrated by sin and evil. son frustradas por la maldad y el egoísmo.
The good news will come more tomorrow. Las buenas noticias van a venir un poco más mañana. But before we break into groups again, Pero antes de tomar un receso y hablar en nuestras mesas, I want to challenge another word we often use. quiero retar otra palabra que muchas veces usamos. We heard earlier about Matthew 28 and briefly touched on Jesus' call to go and make disciples. Escuchamos un poquito hoy acerca de Mateo 28 y el mandato que Jesús nos dio de ir y hacer discípulos. I don't know if this phrase is popular where you may live, but in the United States I hear this all the time. Yo no sé si esta frase es popular donde ustedes viven, pero en los Estados Unidos escucho esta frase muchas veces. From different churches and De ministries. diferentes iglesias y ministerios. They say things like, we are disciples who make disciples who make disciples. Dicen cosas como somos discípulos, que hacemos discípulos y hacemos discípulos, que hacen discípulos y hacen discípulos y hacen discípulos. I hate that phrase Yo odio esa frase because it doesn't tell me anything. porque no me dice nada. You might as well say we're apples that make apples that make apples. Sería igual que decir somos manzanas que hacen manzanas que hacen manzanas. What is a disciple? ¿Qué es un discípulo? Let me give you a new definition of what a disciple is. Déjame darte una nueva definición de lo que significa el ser un discípulo. A disciple is a person who rules with God over the world. Un discípulo es una persona que gobierna con Dios sobre el mundo. In other words, En otras palabras, a disciple is somebody who is learning how to reclaim their original human purpose. un discípulo es alguien que está aprendiendo a tomar de nuevo su propósito original, Who have relinquished control for themselves que han soltado el control por sí mismo and accepted the call to rule under God, y han aceptado el llamado de gobernar bajo la cobertura de Dios, which means discipleship en la cual significa que el discipulado also has a new definition. también tiene otro significado. It is the process of learning to rule like God. Es el proceso de aprender a gobernar como Dios. Every human being rules over something. Todo ser humano gobierna sobre algo. There's a little baby back there. Hay un bebecito que está por ahí atrás. That little child is learning even now how to rule. Ese chiquitito está aprendiendo aún ahora cómo gobernar. This may sound silly, Esto puede sonar raro, but one of the first things we learn to rule over pero una de las primeras cosas que aprendemos a gobernar is the toilet. es la taza del baño. It is our original throne, Es nuestro trono original. right? We learn how to have control over our Aprendemos bodies. a tener control sobre nuestros cuerpos. We learn how to walk. We learn how to Aprendemos talk. a caminar, aprendemos a hablar, We become potty trained. aprendemos a cómo ir al baño. Our families, our households train us how to rule. Nuestras familias, nuestros hogares nos enseñan cómo gobernar. I have a daughter who's learning how to rule over the automobile. Yo tengo una hija que está aprendiendo a cómo gobernar sobre el automóvil. I'm trying to teach my son how to rule over his addiction to sugar. Yo le estoy tratando de enseñar a mi hijo cómo gobernar sobre su adicción al azúcar. We are always learning how to rule over something. Siempre estamos aprendiendo a cómo gobernar sobre algo. That is the image of God in us. Esa es la imagen de Dios en nosotros. The problem is so many of us rule poorly. El problema es que muchos de nosotros estamos gobernando en una forma pobre. We abuse our power over other things. Abusamos nuestro poder sobre otras cosas. Rather than carefully caring for creation that we've been given authority over, En vez de estar cuidando en una forma cuidadosa y linda sobre la creación en la cual Dios nos ha dado, we abuse and destroy it. la abusamos y la destruimos. If you are a father or a mother, Si tú eres un padre o una madre, you are responsible for ruling over your children. tú tienes la responsabilidad de gobernar sobre tus hijos. And when we rule as God rules, it brings life and flourishing to them. Cuando gobernamos como Dios gobierna, trae fruto y los hace que puedan florecer. But sadly, some parents rule as tyrants, Pero tristemente algunos padres gobiernan como una dictadura which leads to abuse and destruction. que los guía a abuso y destrucción. We're told in the New Testament that we should pray for our political rulers, En el Nuevo Testamento nos dicen que debemos orar por nuestros gobernantes políticos and our prayers that they would rule like God.
Y nuestras oraciones serían que ellos puedan gobernar como with Dios, justice and mercy. con justicia y misericordia. But as I said earlier, history is full of the opposite. Pero como les dije antes, la historia está llena del opuesto de lo que les estoy contando. We are to rule over our sexuality, Debemos gobernar sobre nuestra sexualidad, over our money, sobre nuestro dinero, over our sobre relationships. nuestras relaciones. And Jesus said, those who are responsible with little will be given Y much. Jesús dijo que aquellos que son responsables con lo poco, se les dará mucho. We are all in a process as disciples of learning how to rule as God would have Todos us rule. estamos en un proceso de aprender a gobernar en de la forma que Dios gobierna. The problem with a lot of the way we pursue discipleship in our ministries El problema de la forma que muchos de nosotros caminamos el discipulado en nuestros ministerios is that we have limited discipleship to a spiritual category. es que hemos limitado el discipulado a una categoría espiritual. And so we say discipleship is about reading your Bible Así que decimos que el discipulado se trata de leer tu Biblia or sharing your faith o compartir tu fe or serving in a ministry, o el servir en un ministerio. but it's not about personal hygiene Pero no se trata de tu Or- higiene personal or your body o tu cuerpo or parenting o el cómo ser padres or being an accountant o el ser un contador or a mechanic o un or a mecánico gardener. o una asociado. And yet all of life is about Y ruling, la verdad es que toda la vida se trata acerca de gobernar, which is why all of life is to come under the frame of discipleship. y esa es la razón por la cual todos los aspectos de la vida deben venir bajo esa cobertura de discipulado. So here's what I want you to do we only have a few minutes Así left. que esto es lo que quiero que hagamos ahorita o que ustedes hagan en sus mesas. Tenemos un par de minutos. Take the last few minutes to discuss at your tables. Tomen los últimos minutos y hablen acerca de esto en sus mesas. What definition of discipleship have you been living under? What assumption about discipleship? ¿Qué definición del discipulado o qué has asumido acerca del discipulado? And what parts have you been missing? ¿Y qué tienes tú? ¿Qué idea tienes tú del discipulado? ¿Y qué parte te hace falta en esa definición? I'll call us back together in just 3 minutes. Y unos 3 minutos vamos a juntarnos una vez más. I hope you'll continue talking about this during dinner. Ojalá que sigan hablando acerca de estas cosas durante su tiempo de cena. But let me end with this last idea. Pero déjame terminar con esta última idea. For many of us, our functional Bible ends at Revelation 20. Para muchos de nosotros, nuestra Biblia funcional termina en Apocalipsis capítulo 20, with the final judgment. con el juicio final. And if that's where your functional Bible ends, Y si ese es el lugar donde tu Biblia funcional termina, then you think the goal of the Christian life is to avoid punishment. entonces tú piensas que la meta de la vida cristiana It's to es de escape- evitar ese juicio final, el escapar It's to escape hell. el infierno. But if you continue reading to the end of the Bible, Pero si tú continúas a leer hasta el fin de la Biblia, all the way through Revelation 22, hasta Apocalipsis capítulo 22, the Apostle John tells us exactly what we are saved for. el apóstol Juan nos dice la razón exacta por la cual hemos sido salvos. And we'll pick this up tomorrow morning. Y mañana en la mañana vamos a comenzar ahí. But in Revelation 22, verse 5, Pero en Apocalipsis 22, capítulo 5, we read about the dwelling of God is now with us, leemos acerca de que la presencia de Dios está ahora con nosotros and they will rule forever and ever. y ellos gobernarán por siempre y para siempre y para siempre. We were created to rule, Fuimos creados para gobernar and that is exactly what we will do for eternity. y eso es exactamente lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Our time in this age is to teach us to prepare for that purpose. Nuestro tiempo en estos siglos, este tiempo, es para prepararnos para esa realidad. Your discipleship training schools Tus escuelas de discipulado y entrenamiento, are actually schools to create rulers. la verdad que son escuelas para crear gobernantes. Faithful women and men who will rule over all of creation for all of eternity. Hombres y mujeres fieles que van a gobernar por toda la creación y por toda la eternidad. As the image bearers of God. Como los que cargan la imagen de Dios.